caso, hoy día tenemos que hacer de la región de la boca. Habíamos visto la boca, habíamos visto la lengua, habíamos visto los músculos, las paredes que tienen. Y ahora nos vamos a comenzar, digo comenzar porque la boca es la entrada del aparato digestivo. En las próximas clases vamos a cambiar de segmento, vamos a ver esófago, estómago y en abdomen vamos a terminar bien. Pero como están en la región de la boca, vale la pena revisar las glándulas salivales. Las glándulas salivales se clasifican en dos grupos. A lo mejor está mal colocado ahí el título. Sin embargo, la descripción está correcta. O son glándulas salivales menores o son glándulas salivales mayores. Las glándulas que producen saliva están distribuidas en la región de la boca ampliamente. La mucosa de la boca contiene numerosas glándulas salivales dispuestas en racimo. Hay glándulas salivales pequeños acúmulos de tejido glandular que se abren directamente en la mucosa. La superficie de la mucosa en la región, esta que yo les había dicho, revísenlo con mayor detalle cuando veamos sentido del gusto, cuando veamos la vía, tenemos que ver todos los pares craneales, nos faltan, ¿no? Y el glosofaringio comienza aquí, en la mucosa de la boca. Cuando lleguemos ahí, además de saber las papilas, etcétera, tienen ustedes aquí esa introducción de lo que son las glándulas salivales menores. Fíjense, están colocadas en racimo. Lo mismo decimos en la siguiente imagen, ¿no? Se encuentran donde, en los bordes de la lengua, ahí es donde más se ve, detrás del surco terminal, detrás de la uve lingual, etc. Entonces, ahí se encuentran una gran cantidad de glándulas salivales. No vayan a creer que solamente son 3 glándulas las que producen toda la saliva. Entonces, esas pequeñas, numerosas que están en los bordes de la lengua, posterior a la uve lingual, se llaman glándulas salivales menores. No las estudian porque su descripción no corresponde a la anatomía. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver son las glándulas salivales mayores. Y hablar de glándulas salivales mayores es hablar de la más grande de todas, la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar o submandibular. Esas son las tres. Y de hecho, ni las dos últimas son tan grandes para la anatomía como la glándula parótida. Entonces, vamos a comenzar con la glándula parótida. Es la más voluminosa de las glándulas salivales mayores, ¿no? De hecho, y con mucho, es la más grande. ¿Dónde está situada? Está situada en una región especial que recibe el nombre de región parótido-maceterina. Si están viendo la parte práctica, van a ver la región parotidia, la región maceterina, se la describe anatómicamente, tiene su propia descripción y su propia vía de abordaje. Entonces, está situado en la región parótido-maceterina, detrás y lateral a la rama de la mandíbula. Ya nos está indicando que la rama de la mandíbula, el borde posterior de la rama de la mandíbula, ya nos está sirviendo de límite. Vamos a ver, hay varias veces va a repetir esto. Entonces, entre el borde posterior de la mandíbula, delante de la mastoides, ¿no? Nos está mostrando un lugar pequeño. ¿Qué hace? Produce saliva, segrega saliva. Esa saliva es drenada a la cavidad bucal a través del conducto parotidio. Esta glándula va a salir, ya lo habíamos dicho cuando veíamos paredes de la mejilla, a la altura del segundo molar superior. A esa altura aparece el conducto excretor hacia la mejilla, hacia la cara interna, hacia la cara medial de esta pared parótida.
Descripción: es una glándula de color rosado en el vivo. Su consistencia es firme, quiere decir que soporta bien la presión, y tiene un peso que oscila entre los 25 a 30 gramos. En realidad, comparada con otras glándulas, no es tan grande, pero comparada con el resto de glándulas salivales, la mayor. Para su estudio se reconocen en ella 3 caras: una cara lateral y 2 caras mediales, una anteromedial y otra posteromedial. Presenta una forma triangular, una base y un vértice. Una base que está aplicada hacia arriba, una base superior y un vértice inferior. Esto no es un interés tanto en la anatomía descriptiva, sino en la topográfica. Dice: la glándula no refleja la forma de la celda. En la anatomía topográfica se hace diferencia entre la celda parotídea y la glándula parotídea propiamente dicha. Generalmente, así como hemos visto cavidad timpánica, se describe primero la pared de la celda parotídea y después se describe la glándula parotídea. ¿Qué es lo que está diciendo? Que a diferencia de muchos órganos en los que la pared y la glándula son iguales, en la glándula parótida no ocurre lo mismo. La glándula tiene su propia forma y la celda tiene también su propia forma. No guardan relación. Bien. Entonces, ahí en negro están señalados los límites de la región parotídea. Fíjense, adelante, el maxilar inferior, ahí en realidad es el borde posterior de la mandíbula, ¿no? Se lo puede ubicar. El superior, si ustedes se fijan, la entrada del conducto auditivo externo, esa es la que hace de pared superior. La posterior, la apófisis mastoides, que habíamos dicho, y fíjense, parte del borde anterior del esternocleidomastoideo, que está ayudando a delimitar. Y en la parte inferior se va a encontrar con esta formación el digástrico, ¿no? El vientre posterior del digástrico. Entonces, esa es la ubicación de la región parotídea. No sé si falta, creo que sí falta algo. Está bien. Bueno, lo mismo, ¿no? Para poder ver, aquí está el borde posterior de la mandíbula, aquí estamos viendo al macetero y aquí estamos viendo al esternocleidomastoideo. Entonces, y aquí está el conducto auditivo externo, además. Entonces, lo estamos pudiendo encontrar a esta región en la disección. La glándula tiene 2 partes, no se describe tanto, pero como tiene una cara lateral, la cara lateral suele ser más superficial y estar aquí encima. Lo que estamos viendo aquí es la parte profunda, la que está orientada hacia medial, la que tiene la cara, la porción posteromedial y anteromedial. ¿Sí? No así la superficial. Ahora sí se puede ver la porción superficial de la glándula. Fíjense, seguimos viendo los mismos límites, se sigue viendo el conducto auditivo, se sigue viendo el esternocleidomastoideo, se sigue reconociendo al macetero, y aquí podemos ver aquí con su forma triangular característica a la glándula parótida. Entonces, esa es su cara superficial y esa es su cara profunda, ¿no? Una vez que ha sido removida. Bien. Para el estudio, ya hemos dicho, tiene una base, tiene un vértice y tiene una cara, fíjense, todavía se usan términos antiguos, una cara externa, anterior y posterior. En realidad es una cara lateral y anteromedial y posteromedial. La secreción de esta glándula es un tanto diferente a la composición del resto de las glándulas salivales. Su secreción es serosa, es un tanto más viscosa y eso puede ser causa de obstrucciones que hay cuando se inflama.
Antes de entrar a la descripción anatómica, aprovechemos de hablar un poquito de la vinculación clínica. La inflamación de la parótida se llama parotiditis, ¿no es cierto? Y está influenciada en inflamaciones virales y procesos infecciosos. Puede afectar como complicaciones de enfermedades virales, sobre todo en el caso del sarampión. Y el problema es de que es el reflejo de la función de las glándulas. La gente dice, mi hijo tiene paperas, le aumenta de volumen más de la región anatómica donde se encuentra. Y cuando uno mira, evidentemente puede evidenciar y puede palparse más superficialmente, más grande esta región, y el diagnóstico práctico es acercarle algún alimento que contenga o directamente acercarle aquí cítricos, ¿no? Como el limón, lo cual estimula la secreción, y si hay un proceso inflamatorio, por supuesto es doloroso y por el aumento y la presencia de líquido de saliva en la región de la boca. Con eso se confirma, y como dicen, la presencia de parotiditis no es tan importante por la parótida, sino porque supone que esa persona, sobre todo en el varón, puede afectar muchas glándulas. Y, por supuesto, las glándulas testiculares también pueden verse afectadas, y eso tiene relación con la esterilidad, ¿no? A la larga, por eso se le presta atención. Bien, entonces describamos un poco de lo que es la celda parotídea. Entonces aquí nos atengamos, no debería ser una tortura el examen de anatomía, pero a ver, vamos, ¿qué es lo que se describe? La celda parotídea. ¿Qué está describiendo? Las paredes. Es una celda, es una prisión, es un cuarto. Ahí adentro está la glándula. ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Que nos describan la glándula? No, que nos describan las paredes. Entonces, las paredes, pared lateral. Entonces, lo que está aquí adelante, ¿sí? Y hemos dicho, tiene una parte superficial. Esa parte superficial es cubierta por la piel. Folículos pilosos que pueden estar más o menos poblados dependiendo de la persona. Si quitamos la piel, ¿qué vamos a encontrar? Tejido graso, panículo adiposo ahí. Y la presencia en la región de los nervios auricular mayor. Acuérdense que hemos hablado cuando estudiábamos a la oreja, al nervio auricular mayor. Los músculos platisma, que hemos dicho se encuentran llegando hacia la región mandibular y se van a tomar incluso relación con el macetero. Y la fascia parotídea, que es una cubierta que envuelve a la glándula. ¿Qué más? Dice, esta es la cara, si hay algo que poner, algo importante, esta es la cara de exploración y abordaje quirúrgico. Es decir, que si se tiene que intervenir a la glándula parótida, se hace a través de su cara superficial, a través de su cara lateral. ¿Cómo lo encontramos? Ubicando la rama de la mandíbula, ya lo hemos dicho, la apófisis mastoides y el contorno del esternocleidomastoideo. Arriba el conducto auditivo. Entonces esto ya lo hemos visto varias veces. Así deberíamos encontrar la porción superficial si se hace la disección de esa glándula, y el conducto parotídeo, si ustedes se fijan, dirigiéndose a la altura del segundo molar superior, donde va a desagotar, donde va a verter esa secreción. Luego nos quedan dos paredes mediales profundas. Entonces, ¿van dónde? De la apófisis mastoide y el esternocleidomastoideo, pero como es profundo, ya no tanto a la rama de la mandíbula, sino a la apófisis estiloides. En la profundidad está la apófisis estiloides, y entonces cambian las relaciones. Fíjense, algunas se mantienen. El esternocleidomastoideo está ahí. El digástrico lo habíamos visto de bajada
para reflejarse y después ascender hacia la mandíbula. ¿Qué más estamos viendo? Encontramos al músculo estiloioideo, ¿sí? A los ligamentos estiloioideo y estilogloso. Entonces, las formaciones que toman relación con la apófisis estiloide. Ahora, el músculo estiloioideo va a dividir a esta región en dos triángulos. Entonces, va a atravesar el estiloioideo así, en una forma diagonal, de tal forma que forma a su vez dos triángulos, uno anterior, otro posterior, ¿sí? El anterior va a estar, por supuesto, en la parte previa, en la parte anterior a la apófisis estiloides. Entonces se va a llamar triángulo preestiloioideo. Y otro que va a estar, otro triángulo por detrás de la apófisis estiloides. Entonces la región retroestilea o retroestiloioidea. ¿Qué más? ¿Por qué es importante describir esta región? La arteria carótida externa, que es rama de bifurcación de la arteria carótida común, la arteria carótida común a la altura del borde medio del esternocleidomastoideo se divide en dos arterias grandes también, la carótida interna y la carótida externa. La carótida interna va a ir a introducirse a través del foramen carotídeo, que ya lo hemos visto en la base del cráneo cuando veíamos oído, y lo hemos visto entrar dentro del cráneo. Por eso es carótida interna. La carótida externa está destinada a las estructuras externas del cráneo. Entonces, vamos a encontrar esa relación con la arteria carótida externa, que también, lo vamos a ver en vascular, está terminando su recorrido como arteria carótida externa y se va a dividir en sus dos grandes ramos terminales. En la arteria temporal superficial, que va a seguir hacia arriba, y la arteria maxilar interna, que se va a acodar y se va a dirigir a la región de la boca. Entonces, esa es la parte que estamos viendo. Otra vez, para mostrar, no es la figura más apropiada, he tratado de buscar, no lo he encontrado, pero aquí podemos ver la rama de la mandíbula. Aquí estamos viendo a la región estiloioidea y aquí estamos viendo la parte más superior del esternocleidomastoideo, y la presencia de la apófisis estiloides nos ayuda a dividir este triángulo preestilio y ese otro triángulo posterior o retroestilio. No vemos ahí a la carótida, no vemos su división, etcétera, pero bueno, ahí podemos ver, hemos utilizado esta imagen para poder encontrar varias veces a este músculo estiloioideo y la división que hace en esa región. Bien, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pared lateral y la parte profunda en su región. Ahora vamos a ver la pared anteromedial. ¿Dónde va? De la apófisis estiloides, entonces, que se encontraba cruzando hacia la región de la rama de la mandíbula. Entonces, aquí podemos ver otra vez a la glándula con su conducto parotídeo. En la región anteromedial, ¿qué formaciones están en este triángulo? La rama de la mandíbula, obviamente, está adelante, más adelante que la apófisis estiloides, y vamos a encontrar a un foramen que se encuentra entre la apófisis estiloides y la articulación temporomandibular. Hacia abajo, finalmente, se va a relacionar con la fascia cervical, que la va a delimitar entonces a la región parotídea de la región cervical. Luego nos queda la base o pared superior, que ya lo dijimos, está formada por la entrada del conducto auditivo externo y, como ustedes saben, además, en lo profundo, la articulación temporomandibular. Esta es la base que va a formar entonces una pared superior y un vértice que no es más que la unión del borde posterior y el borde anterior de la glándula. Bien, entonces hemos visto una celda parotídea. Ahora, en el examen, ¿qué se preguntaría? Dos cosas.
las relaciones intraparotídeas y las relaciones extraparotídeas. ¿Por qué? Por eso es complicada esta glándula, porque tiene en su interior elementos importantes, pero también tiene relaciones externas. Entonces vamos con las relaciones intraparotídeas. ¿Qué elementos transcurren dentro de la parótida? Fíjense, el nervio facial. El nervio facial, ¿por qué? El nervio facial, que ya lo hemos visto varias veces, lo hemos visto en el conducto auditivo interno, lo hemos visto en relación con el octavo par craneal en el peñasco, y este nervio motor está viniendo desde el interior del cráneo, va a llegar a la región petrosa del temporal y va a salir por el foramen estilomastoideo. Cuando sale por el foramen estilomastoideo, se acerca a esta región, está ahícito. ¿Sí? Ahícito está la apófisis estiloides y está la apófisis mastoides. Entonces sale e inmediatamente sale, se va a entrar hacia la glándula parótida. Entonces, una relación importantísima que tiene la glándula parótida es con el nervio facial. ¿Sí? Y ahí dice ya que ha emergido del cráneo por el foramen estilomastoideo. Va a dar una inervación al estiloioideo, que es el que está dividiendo esta región, y al vientre anterior del digástrico. Por otro lado, se va a relacionar con el nervio aurículo-temporal. El nervio aurículo-temporal está viniendo un poco más abajo, porque está viniendo por la mandíbula, el otro está aquí en la mastoides. Entonces va a aparecer más abajo como una rama de división del nervio mandibular, del quinto par craneal, ¿no? De B3. Ese es el nervio secretor de la glándula parótida. Entonces, además, acuérdense, los nervios pueden ser sensitivos, pueden ser motores. Esa es la división clásica. Pero sobre las glándulas, y como equivalente a la actividad motora, si llega a una glándula, su actividad es estimular la secreción. Bien, también se va a encontrar en la región las venas temporales superficiales y la vena retromandibular. Venas temporales superficiales que están acompañando a la arteria temporal superficial. ¿Qué más? La arteria carótida externa. Acuérdense también, a la altura de la región parotídea, la arteria carótida externa va a abandonar. Venía junto con el esternocleidomastoideo y al ingresar a la región retroestílea, por eso es esa división, dentro de la celda parotídea, va a dividir en sus ramas, auricular posterior, ramas glandulares y la arteria facial transversa. Y finalmente, dentro de esta región va a originar sus ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Entonces, es difícil mostrar esas regiones con la glándula intacta. Aquí más o menos está el foramen estilomastoideo y a estas alturas entra el nervio facial para dividir y comenzar a dar la inervación motora a toda la región de la cara. Si se hace un corte, este es un corte transversal, se puede observar a la región de la glándula parótida con su pared lateral, con sus paredes anteromedial, posteromedial y sus formaciones y sus relaciones intraparotídeas. En el otro lado estamos viendo a la arteria carótida externa dirigiéndose a la celda parótida y a la vena yugular externa a hacer lo propio. Y bueno, ahí hay otra figura para que lo puedan revisar. Y fíjense, estamos viendo esta región de la glándula parótida, pero aquí también están mostrando las otras glándulas sublingual y la submandibular, ¿no? Como sus relaciones. Bien, entonces, ese es sobre las relaciones intraparotídeas que hemos dicho
son importantes. Sus relaciones extraparotídeas. Las relaciones extraparotídeas no son más que las relaciones que hemos señalado cuando veíamos las paredes, ¿sí? Entonces, fíjense, otra vez en la parte lateral, la cara quirúrgica, la vía de abordaje, la región maceterina, la que está viniendo con el macetero en las ramas de la mandíbula y su borde posterior. Ahí hay que tener en cuenta que por esa pared, o sea, cerca de la región superficial, está el conducto excretor de la glándula. ¿Qué más? En la pared anteromedial con la fosa infratemporal y el foramen preestíleo, que son formaciones que las vamos, creo que en la siguiente clase, después que terminemos esta revisión, nos toca abordar. Es esta región, fosa infratemporal, si mal no recuerdo. La pared posteromedial, ¿con quién se va a relacionar? Con la apófisis estiloides, con la apófisis mastoides, con las mismas, con los mismos órganos de los que estábamos hablando. Estilo gloso, estilo yoideo, vientre posterior del digástrico. Entonces, las paredes de la celda parotídea también le dan las relaciones a la glándula. Hacia abajo se va a separar de la celda submandibular en el ángulo de la fascia cervical, que ya hemos dicho está terminando su recorrido como fascia. Y hacia arriba corresponde a la base de la celda y al foramen estilomastoideo, que ya hemos dicho, por el foramen estilomastoideo está saliendo del cráneo el nervio facial y cerca de él el conducto auditivo externo. Entonces ahí está la glándula en su parte superficial, están las paredes que forman la celda parotídea y estamos viendo los principales detalles de la parte lateral de esta glándula. De la glándula submandibular, señalar entonces que es lateral a la región suprayoidea, se encuentra como su nombre lo dice en relación con la mandíbula. Es una glándula muchísimo más pequeña, medial a la mandíbula, se encuentra por dentro y lateral a la raíz de la lengua. ¿Sí? Entonces está en la parte profunda de la mandíbula, pero cerca de la región de la lengua y de la faringe. Su peso apenas llega a los 7 gramos, su coloración, como las glándulas salivales en esa región, rosada en el vivo, se vuelve gris en el cadáver. Está contenida en su propia celda, por eso se la describe, y esa celda recibe el nombre de celda mandibular. Por supuesto, no vamos a llegar al extremo de describir además una celda de una estructura que pesa 7 gramos. Tiene 3 caras, tiene 3 bordes, una cara superolateral, inferolateral y una cara medial. Lo importante en este caso es saber la ubicación y saber que tiene su propia celda. ¿Listo? Entonces, terminamos región de la boca. Creo que nos falta esta fosa infratemporal y de ahí ya llegamos a la región de faringe, laringe,